En el ejercicio 12 nosotros tenemos estas dos bases B y B', ambas son bases del espacio vectorial B y nosotros tenemos una transformación lineal F que va del mismo espacio al mismo espacio, ¿sí? Y tenemos la matriz de transformación de cambio de base de B a B' de la función F, que es la que ustedes ven a continuación. Entonces un poco lo que nos preguntan acá es cuál es la imagen de B1 más B2, ¿sí? En este caso. ¿Cómo hacemos nosotros esta parte? Ustedes lo que tienen que recordar conceptualmente es, en este tipo de matrices de cambio de base, qué quiere decir cada uno de los números que tenemos a continuación, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, esto es un teorema que está en teoría de los apuntes, ¿sí? Pero vamos a repasarlo rápidamente acá porque la idea no es irnos mucho de tema, ¿sí? Nosotros tenemos que los vectores columna de la matriz de transformada son básicamente cuáles son las transformaciones de los primeros vectores, ¿sí? Es decir, las imágenes de B1, B2 y B3 de la base B, ¿sí? Que es esta base B, en función de la base B' que nosotros tenemos ahí. O sea, eso es un dato teórico puro que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo están asociadas para cada una de las partes de la matriz? Este, por ejemplo, es la imagen de B1. Después tenemos este, que es la imagen de B2, y correspondientemente este, que es la imagen de B3. Vamos a resolver lo mismo, ¿sí? Y explicarlo en forma, poniendo justamente en forma de ecuación ambas tres y después ver cómo hacemos para calcular esto que nos piden acá. Entonces tenemos la imagen de B1, que nos va a quedar 2 por omega 1 por W1 más 1 por W2 más 1 por W3. ¿Sí? Y si hacemos para f de B2, estamos siguiendo el mismo orden. Esto nos va a quedar menos 3 de W1 más 0 de W2 más W3 o 1 por W3. Y después tenemos la imagen de B3, en este caso nos va a quedar menos W1 más W2 más 2 W3. ¿Okay? Esto sería como la interpretación directa de lo que nosotros tenemos a partir de ahí. Luego, fíjense, a nosotros nos piden hallar f de B1 más B2. ¿Cómo sería esto? Siempre que tenemos la imagen de una suma de vectores, podemos desgajarlo esto en la suma individual de cada una de las dos imágenes de los dos vectores. ¿Sí? Esto es propiedad exclusivamente de transformaciones lineales. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sumar, ¿sí? Para decir justamente este resultado es la suma de este resultado de f de b1, que es todo esto, más f de b2. Entonces en este caso esto nos va a quedar menos 2 más menos 3, nos queda menos w1, ¿sí? Luego tenemos w2 solo, ¿sí? O sea tenemos más w2. Luego tenemos W3 más W3, que esto nos va a quedar más 2W3. ¿Sí? Esta sería la respuesta a esta parte del problema. En el caso 13 tenemos esta transformación lineal que ustedes ven acá, que va de R4 a R4, ¿sí? Y que tiene la forma que ustedes ven a continuación. Entonces la idea es ver si este vector B que ustedes ven en la pantalla pertenece al núcleo, pertenece a la imagen o pertenece a ambas. Esto se puede preguntar básicamente porque como la función va del mismo dominio de imagen, pertenecen al mismo espacio, que es R4, se puede pensar en un caso de ese estilo. Entonces vamos a pensarlo de esta manera. Una forma, ¿sí?, de resolver este ejercicio sería plantear la matriz de transformación pasando una matriz con los coeficientes de estos números en particular. Entonces, la matriz de transformación A sub t va a ser, en este caso es de 4 a 4, o sea que va a ser de 4 por 4, ¿sí? Y va a ser con estos coeficientes x1, x2, x3 y x4. Entonces vamos a tener x1, 1, 0, 1, 0 para x4, luego tenemos 0, 0, 0, 0 en la segunda componente, luego tenemos 1, 0, 0, 0 y después en la cuarta tenemos 0, 1, 0, 0. Esto sería como que va quedando la matriz. ¿Ok? Bien, vamos a pensar primero en términos de la imagen de la transformada. ¿Sí? La imagen de la transformada nosotros podemos pensarlo como generada por los vectores columna de la transformación, que cada una es la transformación a su vez de los vectores canónicos de la base de R4. Entonces, por ejemplo, la imagen de T va a estar generada por 1, 0, 1, 0, que es el primer vector, 0, 0, 0, 1, que es el segundo vector, sigo acá abajo, 1, 0, 0, 0, el tercero, y después el vector nulo. Lo pongo, digamos, por default, ¿sí? Como para ahora vamos a peinar un poquito más esto.
Entonces, si ustedes observan estos tres vectores, este que está acá, ¿sí? El primero, el segundo y el tercero son linealmente independientes. Habría que triangular y más para ver lo que sea así, pero digamos, a simple vista se puede ver. Y este no aporta nada, así que directamente la imagen podemos cortarla y generarla con estos tres vectores que ustedes ven acá. ¿Sí? Sacamos el 0, 0, 0 por las dudas. Pero bueno, por lo demás lo ponemos porque siempre es importante para tener en cuenta cómo está generada la imagen. Entonces, la imagen tiene dimensión 3. Fíjense que el vector B justo coincide con ser uno de los generadores, por lo tanto, B pertenece a la imagen de T. Esto es lo que sabemos por seguro. Ahora, eso no quiere decir que si pertenece a la imagen no pueda pertenecer al núcleo, ¿sí? Ojo, pues esto es un caso especial. El núcleo, siempre recuerden que de la transformación, el núcleo es parte del dominio de la transformación y la imagen justamente es parte de la imagen. Acá, como en este caso estamos hablando de que es R4 y R4, son subespacios de distintos, digamos, de las distintas partes de la transformación, pero eso no quiere decir que sean o que no, que sean mutuamente excluyentes. Entonces, para que sea del núcleo, ¿sí? Vamos a preguntarnos si B pertenece al núcleo de la transformación. Preguntémonos esto, ¿sí? Entonces, para que pertenezca al núcleo, necesariamente, cuando hagamos la matriz de transformadas de A por T por B, nos tiene que dar el vector nulo, 0. Entonces, en este caso, hagamos la cuenta con esto que tenemos acá. Esto vamos a tener 1, 0, 1, 0. Luego tenemos 0, 0, 0, 1. Y así sucesivamente, ¿no? Y luego multiplicamos por el 0, 0, 0, 1. Entonces hacemos la cuenta, fíjense, 0, 0, vamos a hacer, en este caso esto va a quedar, fíjense, en este caso va a quedar de 4 por 1, ¿sí? Entonces vamos a tener 0, 0, 0, 0, ¿sí? 0 en la segunda, 0 en la tercera y 0 en la cuarta, con lo cual también vemos que B pertenece al núcleo de T. Entonces, en este caso, ¿sí? Como esto se confirma, pertenece al núcleo, a la imagen y pertenece al núcleo. En el caso 14, nosotros tenemos B, que es una base de R3, dentro de una función que va de R3 a R3 y que tiene esta matriz de transformaciones. La idea justamente es verificar si la función es epimorfismo. Ahora vamos a ver, recordar un poquito el concepto y también si es monomorfismo. Eso es un poco la idea que tenemos que ver en estos casos. Entonces, primero recordemos qué hay que decir en cada caso, ¿sí? Para que sea epimorfismo, fíjense, el dominio pertenece a R3 y la imagen de esta transformación pertenece a R3. ¿Okay? Entonces, para que sea epimorfismo, tiene que generarse, o la imagen tiene que generar todo el espacio de llegada, o sea, la imagen de T tiene que generar todo R3. Eso por un lado. Y después, para que sea monomorfismo, tiene que haber una relación unívoca entre un vector y su transformada. Es decir, una transformada solamente se puede buscar como un solo vector que la originó. Sería algo análogo al concepto de función inyectiva, función biyectiva, sobreyectiva, ¿sí? Si se cumplen estas dos, estamos hablando de un isomorfismo, ¿sí? Si se cumplen las dos. Pero no es lo que pregunta en este caso, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Para que sea epimorfismo, tiene que cumplir, ¿sí? Tenemos que ver que el núcleo, ¿sí? De la transformación tiene que ser perdón, me estoy confundiendo, esto sería monomorfismo. El núcleo de la transformación tiene que ser 0, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿por qué? Porque si fuera el núcleo de transformación más o distinto de 0, estaríamos hablando de un subespacio que da como origen a varios puntos que tienen 0 y no es el caso de este, ¿sí? O sea, el punto que tiene que ser 0 es un núcleo. Entonces hacemos la cuenta, ¿sí? Multiplicamos la matriz, ¿sí? Por 0 y vemos cómo nos va dando. Entonces en este caso esto nos va dando 1, 1, 1, 5, 1, 7, 4, 0, 6 y luego tenemos la matriz ampliada con ceros acá. Y como siempre lo que buscamos es de hacer ceros y triangular. Entonces vamos a triangular. Como siempre dejamos la primera fila fija, después hacemos, en este caso, vamos a hacer 5 fila 1 menos fila 2. Acá nos va a quedar 0, acá nos va a quedar 4, y acá nos va a quedar menos 2, y acá 0. Y acá para esto vamos a hacer 4 fila 1 menos fila 3. Entonces 4 menos 4 es 0, 4, 4 menos 2 y 0. Con lo cual, si ustedes observan, después, como estas dos filas nos quedan iguales, es seguro que estas dos se van a anular cuando, por ejemplo, hagamos fila 2 menos fila 3. Eso lo que quiere decir es que el núcleo, cuando nosotros lo despejemos, va a tener, nosotros tenemos
dos ecuaciones para tres incógnitas. Entonces, eso es lo que va a forzar es a que el núcleo sea más grande que 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, la dimensión del núcleo por lo menos va a ser 1. ¿Sí? Entonces, como la dimensión del núcleo, ¿cómo sabemos la dimensión del núcleo? Porque son cantidad de ecuaciones menos cantidad de variables. En este caso, las ecuaciones son 3 y la cantidad de variables, perdón, las ecuaciones son 2 y la cantidad de variables es 3. Por lo tanto, la dimensión del núcleo es 1, por lo tanto, no es epimorfismo. Eso por un lado. Vamos a ver ahora si es epimorfismo. ¿Sí? Entonces, para que sea epimorfismo, la imagen tiene que generar todo R3. Entonces, ¿cómo buscamos los vectores generadores de la imagen? Recuerden ustedes que los vectores columna de la matriz de transformación son las imágenes de los vectores canónicos, o los vectores en realidad, estos serían las transformadas de los vectores en base de, no importa igualmente, en este caso sirven. Entonces partimos de la base que, por ejemplo, la imagen de t está generada por el 1, 5, 4, por ejemplo, en primer caso, el 1, 1, 0 en segundo, y después el 1, 7, 6. Y lo que hay que ver es si son linealmente independientes, ¿sí? Hay que chequear esto primero, y después, si en el caso de que sean linealmente independientes, nos va a dar que genera todo R3. Entonces veamos si este es el caso, ¿no? Entonces vamos a triangularlos como siempre. El 1, 5, 4, el 1, 1, 0, el 1, 7, 6 y buscamos de triangularlos con primeros 3. ¿Sí? Dejamos el primero tal cual, 1, 5, 4. Hacemos fila 1 menos fila 2, 0, 4, 4. Fila 1 menos fila 3. Y fíjense que acá también se van a anular estas dos, ¿no? Entonces esto nos va a quedar 1, 5, 4, 0, 4, 4. Y si hacemos, por ejemplo, fila 2 más 2 fila 3, también se anula. ¿Sí? Con lo cual la imagen, resultó ser linealmente dependiente de los otros dos. La imagen de t va a estar generada por el 1, 5, 4 y luego el 1, 1, 0. Entonces tampoco, ¿sí? La dimensión de la imagen de t es 2, ¿sí? Y tampoco no es epimorfismo. ¿Sí? Entonces tampoco es ni epimorfismo ni monomorfismo. En el caso 15, nosotros tenemos este polinomio que ustedes ven acá y la idea sería ver la multiplicidad de menos 2 como raíz. Para resolver esto, o sea, nos están diciendo que menos 2 es una raíz. La idea es ver cuántas veces puede entrar, entre comillas, dentro de la división que hagamos de este polinomio. Entonces, estamos hablando de un polinomio que nosotros, ya que conocemos la raíz, podemos dividirlo por ese mismo término. Acá en este caso, por ser una división simple, podríamos usar Ruffini, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a poner los coeficientes. Vamos a tratar de probar a ver cuántas veces podemos dividir esto por menos 2 y ver cuánto es que nos da, ¿no? Entonces tenemos para x a la cuarta un 1, para x al cubo 4, x al cuadrado no tenemos nada, x tenemos menos 16 y la constante menos 16. Y vamos a dividir en este caso con menos 2. Bajamos el primero, un 1, 1 por menos 2 es menos 2, sumamos acá, 4 con menos 2 es 2, 2 por menos 2 es menos 4, sumamos acá, menos 4, multiplicamos, esto nos da 8, sumamos acá, esto nos da menos 8, multiplicamos y esto nos da 16 y sumamos y nos queda 0. ¿Sí? Y ahora pasamos a tener, así como acá teníamos un polinomio de grado de x a la cuarta, ahora pasamos a tener un polinomio de x al cubo. Vamos a ver si ahora esto también se puede volver a dividir. ¿Sí? Entonces vamos a provocar esto, tenemos 1, 2, menos 4, menos 8 y vamos a volver a dividir por menos 2 y ver la división, ¿no? Entonces bajamos el 1, 1 por menos 2, menos 2, sumamos acá 0, 0 por menos 2 es 0, sumamos acá menos 4, 4 por menos 2, 8, sumamos acá 0. Y lo que obtuvimos acá es también un término, ¿sí? De ahora pasamos de grado de x al cubo, ¿sí? Volvimos a bajar un grado y tenemos x al cuadrado, o sea que podemos volver a seguir dividiendo. ¿Sí? Esto hay que tirarlo la cantidad de veces que nos permite el ejercicio. ¿Sí? Entonces volvemos a bajar acá, ¿sí? Volvemos a dividir por menos 2, ¿sí? Entonces bajamos 1, 1 por menos 2 es menos 2, sumamos acá menos 2, 2 por menos 2 es 4 y vuelta da 0. ¿Sí? Entonces fíjense, nosotros encontramos que menos 2 aparece 3 veces. Entonces, ¿cómo va a quedar el polinomio? Para que esto ustedes lo vayan viendo de esta manera. P de x, ¿sí? Va a quedar x menos menos 2 3 veces, que son estas 3 veces que ustedes ven que aparece acá, y el resto que es x menos menos 2. Entonces vamos a tener, por ejemplo, x menos menos 2
que es la que ustedes ven acá, ¿sí? Multiplicado por x menos menos 2, que sería este, ¿sí? O sea, esta multiplicación nos va a dar esto, ¿sí? Nos va a dar el x al cuadrado menos 4, ¿sí? Luego multiplicado por x menos 2, ¿sí? Volvemos a tener lo que teníamos al principio. Acá, disculpen, el primero es directamente menos 2, sin el menos menos 2. Entonces sería x, vamos a hacerlo de vuelta, esto sería, para el primero es x menos 2, ¿sí? Después el resto es x menos menos 2, entonces nos va a quedar como x más 2, luego tenemos x más 2 y luego tenemos x más 2. Entonces el polinomio nos va a quedar con x menos 2 por x más 2 al cubo. Entonces, x menos, o sea, menos 2, ¿sí? Es de orden 3, ¿sí? De raíz, y 2 es de orden 1, de las raíces del polinomio. Entonces, en este caso, en el 16 nosotros tenemos un número z complejo, donde nosotros tenemos que la imagen de z vale 5. Entonces la idea sería encontrar cuál es la imagen de toda esta cuenta, 3z más 2z por z conjugado. En este caso, por tratarse de sumas y restas, nos convendría trabajar los complejos en forma binómica, es decir, recordando que z es un número a real más b real por i, ¿sí? Nosotros tenemos que a y b pertenecen a los reales, y recordando que el conjugado en este caso es a menos bi, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo cada una de las partes. La parte imaginaria de z que se refiere al número b, ¿sí? Donde nosotros tenemos que la parte real de z es la parte a, número real también, y la parte imaginaria de z es b. ¿Okay? Vamos a hacer esta cuenta y ver a ver cuánto nos da en cada caso. Fíjense, z por z conjugado, antes me olvidé, ¿no? Vamos a poner un orden. De todo este término, nosotros tenemos una suma acá, 3 por z, y luego tenemos 2 por z conjugado, y vamos a ir haciéndolo, digamos, de apartes. Z por z conjugado, ¿cómo nos da esto? Esto sería a más bi, ¿sí? Por a menos bi. Fíjense que esto es como si fuera una diferencia de cuadrados, casi. Entonces acá nosotros tenemos a por a, que esto sería a cuadrado, menos a por bi, más a por bi, o sea que eso se cancela, ¿sí? Menos a por bi, más a por bi, y luego tenemos más menos es menos b cuadrado por i cuadrado. Este con este se va, ¿sí? En este caso esto nos queda a cuadrado menos b cuadrado por i cuadrado. Pero ¿cuánto era i cuadrado? Ustedes saben por definición que i cuadrado es menos 1. Entonces tenemos que esto es a cuadrado menos menos 1 por b cuadrado, o sea que z por módulo de z conjugado es a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Por empezar. Entonces ya tenemos esta parte. Entonces ahora cuando decimos 2 por z por módulo de z, por módulo de z, por z conjugado, disculpen, esto sería 2 por a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos. Eso como respuesta parcial. El primer término, lo que resolvimos acá arriba. Y ahora vamos a hacer este otro, ¿no? Esto sería 3 por z, sería hacer 3 por a más bi. Esto sería hacer 3a más 3bi. Y ahora cuando juntamos todo, poner 3z más 2z, z conjugado va a ser hacer 3a más 3bi, que es la primera parte, más 2 por a cuadrado más b cuadrado. Y ahora, si nosotros, esto es un número nuevo, ¿sí? Es el número este nuevo que estamos calculando. Y la idea ahora sería tratar de acomodarlos tanto en la parte real como en la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, la parte real va a estar compuesta de esta parte, de esta otra, y la parte imaginaria por esto. Entonces esto nos va a quedar como 3a más 2a cuadrado más 2b cuadrado. Todo esto es la parte real. Y la parte imaginaria queda como 3b por i por separado. Entonces, la parte imaginaria de toda la cuenta inicial de 3z más 2z por z conjugado nos da 3b sin el i porque estamos hablando de esto, y el imaginario de z que era b, que en este caso es 5, entonces esto nos va a quedar como 3 por 5, 15, ¿sí? Con eso lo despejamos. En el ejercicio 17 lo que nos den es, por ejemplo, dos transformaciones lineales, una que la conocemos, que es la g, con la estructura que ustedes ven ahí, y la otra tal que conocemos el núcleo de esa transformación, ¿okay? Y lo que nos dicen es que este vector 1k, 2k pertenece al núcleo de la composición de la transformación. Entonces, por lo que
está visto el problema, si este es un problema, digamos, que es importante entender el concepto antes, digamos, de hacer cualquier cosa. Entonces, pensemos primero en esto, en la transformación de f compuesta con g, ¿qué es lo que está pasando ahí? O sea, esto es una función que pasa por dos etapas. Primero pasa por la función g y luego pasa por f. O sea, el recorrido que hace un vector en este tipo de transformaciones es de este estilo. F compuesta con g, es decir, x, nosotros el vector x pasa primero por g, o sea que sale como g en función de x, y a su vez este pasa por f, como si fuera una línea de montaje de una fábrica, piénsenlo de esta manera, así que va recorriéndose ese sentido. Y la transformación en realidad es el efecto sinérgico de todos, o sea, esto sería, digamos, el f compuesta con g. Entonces, si dice que 1K, 2K pertenece al núcleo de f compuesta con g, debería hacer este recorrido. Primero nosotros ingresamos el 1K, 2K. Entonces lo que va a salir es justamente el g de 1K, 2K, que tenemos que ver cuánto es. ¿Sí? Entonces vamos a hacer g de 1K, 2K es reemplazar estas coordenadas en esta ecuación. Entonces esto sería, para recordar, ¿sí? Este va a ser nuestro x1, nuestro x2 y nuestro x3. Entonces, esto va a ser 2x1, ¿sí? Fíjense, 2x1, esto sería 2 por 1, 2. x2 como viene, o sea, k directamente, y 2 o x3 que sería 2k. ¿Okay? Entonces el vector, este vector, el 1k, 2k, lo voy a poner en rojo, va a salir como 2k, 2k. ¿Ok? Ahora, la idea es que una vez que ingrese a f, si pertenece al núcleo, este vector, una vez que ingrese, va a salir como 0, 0, 0, porque justamente es lo que dice que pertenece al núcleo de la composición. Entonces, dicho esto, ¿sí? Al pertenecer al núcleo de la composición, estamos diciendo que f de 2k, 2k es igual a 0, 0, 0. No la conocemos a f, o sea, no la tenemos como dato, pero sí sabemos el núcleo. ¿Sí? Entonces, si sabemos que el núcleo está por esta función y este vector pertenece al núcleo, porque lo dice en esta misma definición, la idea sería reemplazar esas variables, y acá tenemos de vuelta x1, x2 y x3 dentro de la ecuación del núcleo, que es esta misma. ¿Okay? Entonces, la ecuación del núcleo de f nos va a quedar como x1 más x2 más x3 igual a 0. Vamos a ir reemplazando en ese sentido. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto nos va a quedar. En x1 tenemos 2, más x2 que es k, más x3 que es 2k. Esto es igual a 0, con lo cual acá lo que nosotros tenemos es que, fíjense, k, 3k más 2 es igual a 0. Si despejamos nos va a quedar que k es igual a menos 2 tercios. Vamos a hacer la prueba si esto corresponde. ¿Okay? Entonces yo voy a poner en violeta, ¿sí? Acá, cómo quedaría el vector cuando nosotros lo metemos con este menos 2 tercios. Esto sería, por ejemplo, este 1K, 2K sería 1 menos 2 tercios y menos 4 tercios. ¿Sí? Con la salida quedaría así, o sea, quedaría este 2K, 2K, o sea, va a quedar 2 menos 2 tercios menos 4 tercios. Y si lo metemos acá debería dar esto, el 0, 0, 0. Entonces vamos a reemplazar este punto en la ecuación del núcleo, que es acá. Entonces nos va a quedar x1 que es 2, más x2 que es menos 2 tercios, más x3 que es menos 4 tercios. Esto debería dar 0. Vamos a checar si esto es así. Esto da 2, menos 2 tercios, menos 4 tercios es menos 6 tercios. Y menos 6 tercios es menos 2. Entonces te queda 2 menos 2 igual a 0. Así que esto da bien. El ejercicio 18 es bastante conceptual. Nos dicen, por ejemplo, este polinomio que tenemos acá, cuál sería la suma de las raíces de ese polinomio. No cuáles son las raíces individuales, sino cuánto da la suma como resultado general. Sí, ojo con esa diferencia. Entonces acá, la idea nuestra para resolver esto sería, vamos a un poco a la teoría, tenemos que recordar el polinomio derivado, ¿sí? De un polinomio determinado. ¿Cómo hacemos nosotros para encontrar el polinomio derivado? Bien, nosotros podemos aplicar directamente calcular derivadas de este polinomio. Si por ejemplo acá estas derivadas son sencillas porque ustedes vieron el análisis matemático, directamente bajamos los coeficientes, multiplicamos y ya está, digamos, no hay mucho más que hacer. Pero en este caso la idea sería la siguiente. Vamos a poner nuestro polinomio, p de x igualado a 0 como para buscar las raíces. Esto sería, por ejemplo,
3x a la cuarta menos 6x al cubo más 15x, por ejemplo. La idea acá, esto ya les digo, es muy teórico. Vamos a encontrar cuál es ese polinomio derivado, ¿sí? La idea acá sería básicamente dejar el coeficiente del término más grande libre. Por ejemplo, acá está multiplicado por 3. Entonces deberíamos sacar ese 3 que está multiplicando, dividiendo ambos lados de la ecuación por 3 o multiplicando por un tercio, que ambas operaciones son iguales. Esto lo que va a quedar es que esto va a quedar 0 es igual a x a la cuarta, 6 con 3 va a quedar 2, x al cubo, y luego, en este caso, más 5x, disculpen. Entonces, este es un polinomio de grado 4. Por lo tanto, cuando lo derivemos, ¿sí? P' de x, el grado de P' de x va a ser 3, es un grado menos de lo que tenemos acá. Y la suma, ¿sí? Va a ser la suma de las raíces, va a quedar como menos, ¿sí? La constante a, ¿sí? Que va a ser de x a la n menos 1, ¿sí? Es decir, de un grado menor de lo que nosotros tenemos al principio. En este caso, menos a nos va a quedar como menos 2. Por lo tanto, a, que es la suma de todas las raíces, nos queda 2. ¿Sí? En el ejercicio 19, lo que se define es este proyector que ustedes ven en pantalla, que va de R3 a R3, tal que el núcleo, eso es lo que ustedes ven en pantalla, y la imagen definida por esa ecuación. Entonces ahora, en base a eso, la idea es calcular cuál es el proyector del vector 1, 2, menos 1, ¿sí? Para tratar de entender un poco. La idea acá sería la siguiente. Pensemos, por ejemplo, en decir, bueno, así como tenemos el núcleo, busquemos una base para la imagen como para decir dónde está metido este vector, ¿no? Como para verlo. Entonces, una base de la imagen, nosotros decimos que x2 vale 0, lo único que sabemos, ¿no? Entonces, un x que pertenezca a la imagen de P va a ser del estilo x1, 0 para x2 y x3. O sea que la imagen de P va a estar hecha con 1, 0, 0 y 0, 0, 1, ¿sí? Más el núcleo. Si ustedes se fijan acá, dio la casualidad, por lo menos el ejercicio está armado así, para que tengamos R3 compuesto con los vectores del núcleo y la imagen, sí, justamente. Entonces este proyector, el 1, 2, menos 1, va a ser, o lo vamos a poder generar en base, o hacer una combinación lineal de todos los vectores, tanto de la imagen como del núcleo, ¿sí? A su vez, nosotros tenemos que recordar que el proyector es una función tal que cuando hacemos composición de proyector consigo mismo, nos da el mismo proyector. Es decir, proyectar un vector nos va a dar el mismo vector. Entonces tenemos que tener relaciones. Pero bueno, por lo menos empecemos viendo cuál es el resultado, digamos, de la combinación lineal y vemos a ver cuánto nos da en cada caso. Entonces, pensemos en el vector, olvidémonos de la proyección por un lado, pensemos en este vector como combinación lineal. Ya vemos que este vector no pertenece ni a la imagen ni al núcleo, pero sí pertenecería a R3 con los vectores generadores de los dos. Entonces decimos, 1, 2, menos 1 va a ser, por ejemplo, un número por 1, 0, 0, más otro número por 0, 0, 1, esto es de la imagen, más otro número, ¿sí?, del núcleo. En este caso los coeficientes son bastante simples, ¿sí?, porque fíjense que nosotros, como son los vectores canónicos, directamente los ponemos, ¿no? Esto sería 1 por 1, 0, 0, más, en este caso tenemos menos 1 por 0, 0, 1, más 2 por 0, 1, 0. Ahora, una vez que tenemos armado esto, ahora, aplicando las propiedades de transformaciones que conocemos y demás, decimos, la proyección de todo esto es igual que la proyección de todo esto, ¿sí? Ahí lo vamos armando un poquito mejor. Entonces, fíjense, en este caso tenemos la proyección del 1, 2, menos 1, esto es igual a 1 por la proyección del 1, 0, 0, que es la misma proyección del 1, 0, 0, más menos 1 por la proyección del 0, 0, 1, más 2 por la proyección del 0, 1, 0, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos dos pertenecen a la imagen, y o sea, estos dos son de la imagen de T en ambos lados, y este es del núcleo de T. Entonces, esta proyección va a ser 0 necesariamente, ¿sí? Este va a ser el vector nulo, 0, 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 0, 0. Y estos dos, para cumplir con esta regla, van a cumplir con esta. La proyección del vector es el mismo vector. Entonces esto nos va a quedar como menos 1 por 0, 0, 1. Y este nos va a quedar como 1 por 1, 0, 0 o indistintamente 1, 0, 0, ¿no?
Entonces esto nos va a quedar como 1, 0, 0 más menos 1 por esto más esto. Va a quedar como 1, 0, menos 1. ¿Sí? Ese sería el resultado. Entonces la proyección del 1, 2, menos 1 queda finalmente hecha de esta manera. En el ejercicio 20 lo que tenemos acá es lo siguiente. Tenemos esta matriz, esta base B, estos tres vectores que vemos acá, y la transformación de R3 a R3 de F, con lo que ustedes ven a continuación. Y la matriz de transformadas en base B de la función F. En base a eso tenemos el subespacio S, ¿sí? 1, 0, 0, y la idea es hallar la imagen de S. Vamos a hacer lo siguiente. La imagen de S vamos a poner comprendida, ¿sí?, en lo que sería las coordenadas canónicas comunes de siempre. Entonces para eso tenemos que usar el teorema de cambio de base con la multiplicación de matrices que vemos siempre, ¿sí? Entonces en este caso esto nos va a quedar. Esto lo estamos copiando textual de la teoría, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar la matriz en base canónica, nos va a quedar cambio de base de la base B a la base canónica por la matriz base B, que es la que tenemos como dato, la función F, y luego la matriz inversa a esta misma, ¿sí? CBE, ¿sí?, que es la contraria de CEB, vamos a decirlo así, ¿sí? La matriz de cambio de base de B a E, esta es de E a B. Y por otro lado sabemos de teoría que la matriz de cambio de base de B a E va a ser la inversa de E a B y viceversa, ¿sí? O sea, la relación es biunívoca en las dos. Entonces, como dato, ¿sí?, o sea, primero tenemos esto, que es para encontrar el cambio de la matriz. Entonces, F en S, ¿cómo lo encontramos? Es simple. Multiplicamos esta matriz E en base canónica que vimos por el subespacio S, ¿sí?, o el S sub 1, si quieren, donde S en este caso está generado por S sub 1. ¿Sí? Entonces multiplicamos por S sub 1, que es el único generador hasta ahora, y con eso obtenemos, ¿sí?, la imagen. Entonces vamos a seguir esos pasos. No nos vamos a detener tanto en las cuentas, porque ya les digo, eso es más procedimental y no daría tanto valor. Entonces, ¿cuál sería primero y principal? La matriz de cambio de base de B hacia E, ¿sí? Bueno, la idea es poner estos vectores generadores de B en forma de columnas, ¿sí?, cada uno asociándolo como la transformación, si quieren, del vector en base canónica en esa base. Entonces tenemos, por ejemplo, 0, 1, 1 para el primero, después tenemos 0, 1, menos 1 para el segundo y 1, 0, 0 para el tercero. Al momento de encontrar la matriz inversa, CEB, ¿sí?, con lo que vimos en el punto 2, que es la matriz inversa, esto ya les digo, lo calculan con el cálculo de matriz inversa común y lo que van a tener es la siguiente matriz: 0, 1 medio, ¿sí?, 0, 1 medio, menos 1 medio y después 1, 0, 0, ¿sí? Y la idea ahora es hacer con estas tres la multiplicación de matrices, ¿ok? Entonces, la planteamos directamente. Entonces, haciendo el planteo que vimos recién con todas las matrices que calculamos recién, vamos a tener esta multiplicación de todas las matrices, ¿sí?, que como resultado, si vemos en las cuentas los números no dan muy redondos, pero no importa porque, digamos, si conceptualmente están bien no hay problema, ¿sí? Entonces va a quedar de esta manera. Entonces ahora la matriz queda de esta manera. Vamos a hacer ahora el paso 3, que es multiplicar con lo que vimos al principio. La multiplicación va a quedar de esta manera, ¿sí? Acá ojo, porque si bien ese estaba definido por el 1, 0, 0, nosotros estamos multiplicando por un vector, en este caso acá, que va a ser linealmente, o va a ser básicamente la multiplicación de o generando todo el subespacio con esa base, con el 1, 0, 0. Entonces por eso ponemos ese vector. Entonces en este caso esto nos va a quedar, fíjense, 3 por K, 0, 0. Entonces acá tenemos 3K. 3 por K, 0, 0, de vuelta tenemos 3K, y finalmente menos 1 por K, 0, 0, o sea que tenemos menos K. Entonces, f de S como subespacio está generado por 3K, 3K, menos K, o sea que f de S va a estar generado por 3, 3, menos 1. Y esa sería la respuesta. Eso es todo, chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Mucha suerte a los que vayan a rendir próximamente. Y les mando un abrazo muy grande.